Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios les bendiga. En esta oportunidad quiero tocar un tema que he titulado Jesucristo es la respuesta para obtener la verdadera libertad. Y quiero desarrollarlo basado en dos versículos, por lo menos tres versículos del Evangelio de Juan, especialmente el capítulo 8, donde Cristo confrontó a los fariseos y a los judíos diciéndole estas palabras. Versículo 34 del capítulo 8, yo les aseguro, le contestó Jesús, que todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Y el versículo 35 dice, y el esclavo no forma parte de la familia de modo permanente, el hijo por el contrario es siempre miembro de la familia. Por eso digo, si el hijo le da la libertad, serán verdaderamente libres. Dos cosas quiero enfatizar en cuanto a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la libertad y a la esclavitud del pecado. En primer lugar, quiero recordarles que el pecado por sí mismo esclaviza al ser humano en sus deseos y pasiones. Hay gente que puede decirme, pero es que yo no me siento esclavo, yo me siento libre, yo no estoy esclavizado a algo o a alguien. Eso aparentemente pareciera que fuera verdad. Pero de una u otra forma nosotros tenemos que reflexionar en aquellas cosas que nos quitan la libertad, como por ejemplo la adicción a la mentira, la adicción sexual, la adicción a vicios que probablemente te tengan esclavizado, la adicción a cosas, algo o alguien que te esté quitando la libertad. Automáticamente me puedes decir, sí, pero es que yo me siento libre. Está bien, libre físicamente, libre humanamente, libre para hacer cosas que honestamente no están restringidas por unas rejas, como por ejemplo los presos que están privados de libertad. Pero cuando Jesús se refiere a que el que practica el pecado, esclavo del pecado es aquella forma de pensar y reflexionar por un momento que todo el pecado que puedas estar cometiendo, el pecado que hayas cometido o el nacer en una familia bajo condiciones de pecado, como dijo el salmista David, en pecado me concibió mi madre, ya automáticamente te haces esclavo del pecado. Y no hay otro remedio. Lo que Cristo está diciendo es que la vida que Él está ofreciendo, el sacrificio de Cristo, el pago por nuestros pecados, es lo único que nos va a garantizar la verdadera libertad. No hay otra libertad. Tú puedes decirme, yo me siento libre, pero en algún momento de la vida, en alguna etapa del momento de tu vida, te aseguro que puedes sentirte como aquel que está esclavo a algo o a alguien que no puede ni en su propia fuerza, ni por medios humanos, ni siquiera por dinero, puede salir de la condición de esclavitud en la que el pecado envuelve al ser humano. Porque la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nadie, absolutamente nadie está exento de pecar. Nadie, absolutamente nadie está inocente de no haber pecado. Todos automáticamente cuando nacemos en esta condición de carne, automáticamente somos pecadores y estamos esclavizados al pecado. En segundo lugar, lo que Cristo está queriendo decir es que Él es el único que brinda la libertad para el pecado. No la brinda ninguna imagen, no la brinda ningún hombre de este mundo, no la brinda ningún político, ningún religioso, ningún pastor, ningún cura, ni ninguna otra persona en esta vida puede brindar la verdadera libertad a esa esclavitud a la que envuelve el pecado como nuestro Señor Jesucristo. Si el Hijo lo libertare, está hablando de Él mismo, si Jesús te libertare, serás verdaderamente libre. Libre de esa condición de pecado en primer lugar, libre de la condición eterna la que envuelve el pecado, libre y muchas veces libre de las consecuencias eternas en las que te va a llevar el pecado si sigues participando de él.
Eso es lo que Cristo está diciendo. Entonces, lo que el Señor nos quiere enseñar a la luz de la palabra es que tenemos que entender que Jesucristo es la única persona que puede libertar nuestra vida del pecado. Pero en segundo lugar, que tenemos que tomar la decisión correcta de poner nuestra confianza en Cristo, de hacer lo que su palabra nos enseña y en tercer lugar, vivir conforme a la palabra de Dios para demostrar que realmente yo soy una persona libre para vivir dándole gloria a Dios y no para vivir dándole placer a mi vida mundana o a mi carnalidad o a mi pecado. Cuando Cristo está diciendo, conoceréis la verdad allí en el versículo 31 y la verdad los hará libre, es aquella condición en la que yo entiendo en que soy pecador, en que tengo que arreglar mi problema del pecado y encuentro la única solución en Cristo Jesús. No es una mera emoción, no es algo que va a nacer del entusiasmo, es algo que yo debo conocer, una verdad absoluta que Cristo está declarando que somos pecadores, que tenemos nuestros pecados, que tenemos que arreglarlos y que la única forma de arreglarlos es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si en este momento de tu vida estás sumergido en un pecado, te estás deleitando en el placer y estás haciendo lo que es contrario a la palabra de Dios y desobedeciendo a nuestro Señor, entonces déjame decirte, estás esclavizado a una condición de pecado. Es lo que Cristo está queriendo decir. Y ojo con esto, se puede ser cristiano en la vida y estar esclavizado en el pecado por prácticas paganas y mundanas y llenas de placeres de este mundo que lastimosamente tú no has suelto. No porque Dios no pueda libertarte, no porque sea problema de Dios. Hay cosas que son problema de nosotros, hay cosas que son que nos corresponde a nosotros tomar decisiones, como por ejemplo dejar el alcohol, dejar vicios, dejar los placeres de este mundo. Son cosas que corresponden a mi decisión para que la verdad de Cristo, que está diciendo ahí en Juan capítulo 8:35, si el Hijo lo libertare, para que esa verdad se haga lema en mí, yo debo decidir poner mi confianza en Dios y hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Dos cosas hemos aprendido. En primer lugar, el pecado esclaviza al ser humano. Sea el pecado más pequeño, automáticamente esclaviza al ser humano. Pero en segundo lugar, hemos aprendido que la única forma no es que es una opción. Cristo es la opción Cristo es la libertad para el pecado que está viviendo el ser humano y solo por Él, por medio de Él y en Él es que vamos a encontrar libertad. Que Dios te bendiga y te guarde.